Vamos a hablar de derecho laboral en la jornada de hoy porque hay muchos temas en la agenda. El salario mínimo, como todos los años, en junio nos obliga a hablar de esto, pero además otros temas vinculados al mundo laboral. Sí, señor, hay proyectos también, iniciativas, por eso ya la queremos saludar a la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, que nos acompaña muy amablemente en este día feriado. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo está Fernanda? Bien. Diego, un gusto estar aquí con Gracias, ustedes. ministra. Feliz días patrios. Igualmente, ministra, claro que sí. Estamos de festejo, ¿eh? Y te pagamos doble, ministra, para aclarar, que te pagamos doble para que venga a responder las preguntas hoy. Sí, por supuesto. ¿Cómo corresponde? Vas a pagarme doble en otro sentido, ¿verdad? En preguntas. Muchas preguntas. Doble de pregunta, le vamos a hacer en realidad. preguntas. Eso seguro. Gracias, ministra, en serio, por venir. Eso es un recordatorio breve nomás para empezar la charla. Trabajar en feriado está perfecto, está correcto, pero el empleador tiene que pagar doble ese día. Exactamente, desde esta mañana muy temprano estuvimos recorriendo los centros comerciales, restaurantes, comercios abiertos por Capital y Central. Más de 40 inspectores estuvieron fiscalizando. Hicimos más de 150 locales. Yo estuve esta tarde también en diferentes shopping y así como decís, está todo abierto, muchísima gente. ¿Encontraron gente en infracción, digamos? Encontramos muchas infracciones, sí, ¿En serio, encontramos. Es más, recibí muchísimos mensajes de la gente a través de las redes sociales donde yo les pedí justamente dónde están trabajando para que ellos nos reporten. Y tengo más de 5.000 mensajes diciéndonos, ¿verdad?, dónde están trabajando, tanto en el interior del país como aquí, y diciendo que no se cumplen con ellos las normativas laborales. Si bien hoy no pudimos controlar todos los locales, tenemos registrado y tenemos todo el mecanismo para ir posteriormente a esos lugares, especialmente guardia de seguridad, supermercados, algunas farmacias, ¿verdad?, comercios que no estaban cumpliendo con sus trabajadores, no están cumpliendo, pero nosotros ya entre el 1 de mayo y hoy que hicimos las verificaciones, ya tenemos más de 350 empresas que hemos verificado. Y bueno, a cumplir, señores empresarios, con el feriado paga doble, ese es un derecho. Y nos decía la gente, vos sabés que nos aplaudieron en un lugar, nos dijeron, primera vez vemos que el Ministerio de Trabajo está controlando, realmente está saliendo. Un feriado o está controlando in situ, ¿verdad? Porque nos vamos en grupo, nos vamos en equipo, entramos a los locales, nadie nos prohíbe la entrada. Los trabajadores, si bien algunos tienen miedito de contar su situación, luego hacemos preguntas, se sueltan. Y bueno, y le agradecemos a cada uno de ellos que han contribuido con nosotros y decirle otra vez, ¿verdad?, que todos los datos de ellos y toda la información es confidencial. Es para uso nuestro y para poder después reclamar a la empresa de manera generalizada y no de forma individual. Pero vamos a continuar con los controles porque eso es lo que espera la gente de la institución. ¿Cuánto necesita a nivel país, perdón, Fer, para completar, o sea, hacer este trabajo de manera... ¿Cuántos inspectores? Creo que son 100 los inspectores a nivel país. ¿O? No, nosotros tenemos solamente 19 inspectores. Más 19 inspectores con la investidura y luego tenemos todo el equipo de apoyo que sale pero no son inspectores. Son directores, son nuestros directores, por ejemplo, de seguridad. Y necesito aproximadamente 100. 100 para hacer un trabajo sostenido, pero también tenemos mucho cuidado. Ahora vamos a llamar a concurso para el tema de inspectores, para volver a contratar nuevos inspectores, porque ahí necesitamos tener gente, primero que nada, honesta, ética, con una cultura de vocación hacia el servicio público, porque eso es sumamente importante, y bueno, y que sigan los protocolos. Vamos a tener este concurso donde queremos a los mejores para contratarlos como inspectores. Realmente va a ser para nombramiento, ¿verdad? No va a ser para contrato, va a ser para staff permanente del ministerio, pero sí queremos eso porque es muy necesario y realmente se nota que la gente nunca vio el control en sus establecimientos. Ahora, ministra, hay consultas también que constantemente nos llegan y nos preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador es convocado a trabajar un día feriado, pero él decide no ir a trabajar? O sea, un trabajador puede decir, yo no quiero o voy a pedir permiso para no trabajar este feriado, y puede ser amonestado o no. No, no puede ser amonestado porque si no figura en su contrato expresamente que él va a cumplir horarios rotativos,
Entonces no puede ser Como obligado. horario rotativo. Bueno, ahora la figura del horario rotativo es muy utilizada por varias empresas que abren desde la mañana hasta las 9, 10 de la noche, Sí. que son algunos negocios. Entonces, como tienen que completar las 8 horas, a veces le hacen rotar a los trabajadores para que cumplan horarios alternados. Martes y jueves de 9 a 3 y después otros días de 3 a 9. Entonces, eso se controla, pero tiene que decir expresamente, una de las cuestiones que levantamos en todas nuestras visitas que hicimos es que la gente no recibe copia de su contrato. Sí. Y ellos tienen que tener la copia de su contrato para que no haya una alteración Eso es obligatorio, unilateral. Sí, la entrega del contrato, de copia de contrato, sí. Ahora- Una falta dentro del Código del Trabajo. Pero esa misma lógica se aplica para los días feriados. O sea, yo puedo decirle a mi empresa, Si yo no no- voy a venir a trabajar este Si feriado. no figura en tu contrato de que tenés que cumplir esos días, no. Pero si vos te vas a trabajar, te tiene que pagar Pagar doble. doble. Te tiene que pagar doble. ¿Y si es de noche? Y el doble más el recargo del 30%. También, 30%. Claro, claro, claro. O sea, claro. esa es una regla que no se puede... Es una regla que no se puede eludir. Y esa es una infracción bastante recurrente que tenemos, que no se paga el recargo. Los ciudadanos paraguayos en general, tenemos un problema de desconocimiento de nuestros derechos, ¿verdad? Sí, tenemos. Falta instrucción a nivel universidad, a nivel colegio, hablar más sobre esto. Hay que hablar más sobre derecho laboral. El gran porcentaje de los chicos que salen del colegio van a parar al mercado laboral asalariado. No todos son emprendedores. Igual uno tiene que conocer si le va a contratar a alguien. Claro. Pero hay un desconocimiento. Este tema de feriado paga doble, muchísima gente no sabía. Eran compensados con días libres. Eso no se puede hacer, ministra. No se puede hacer. Hablábamos con una encargada de recursos humanos de una tienda de acá por Sajonia y nos decía, yo hace 20 años estoy en la empresa y nunca supe que tenía que pagar doble a mis trabajadores. Siempre les di un día libre. No. O sea, trabajabas 1 de mayo y el 4 de mayo tenías de libre. día libre. Y eso Tenían para es compensar. ilegal. Totalmente ilegal. Eso no se Como puede se hacer. dice, el derecho laboral es irrenunciable, ¿verdad? Uno No. puede renunciar a tus derechos. No puede renunciar a sus derechos, tiene que exigir y si no se cumple, bueno, ahora nosotros vamos a hacer cumplir porque ese es nuestro rol y si bien la gente no confía mucho todavía en el ministerio por Sí. todos los años y años y años de inacción, porque esto es inacción, ahora que nosotros empezamos a hacer, la gente nos pide mucho, vengan a controlar acá, vengan a Villa Elisa, vengan a Luque, vengan a Capiatá, vengan a Hernandarias, vengan a Santa Rita, Alto Paraná, ministra, por favor vengan a Alto Paraná, porque acá no nos pagan y si bien nosotros tenemos toda la intención, muchas veces nos da el capital humano para hacer de manera general en un día ese tipo de intervención. Ministra, y a nivel interno, ¿cómo se trabaja con esa desconfianza? No digo para con la gente, sino hay casos realmente en donde múltiples personas nos han dicho, yo me fui, hice mi denuncia, y lo hice, pensé que iban a resguardar mis datos, en mi empresa se van y tienen contacto en el Ministerio de Trabajo y consiguen todo y ya supieron que yo les denuncié y me empezaron a perseguir laboralmente. ¿Cómo se trabaja con eso para recuperar la confianza, pero también para direccionar otra vez el trabajo del ministerio? Era una práctica que se hacía, Sí. particularmente yo cambié a casi el 100% del plantel de atención al público. Está totalmente, han rotado, ya no son las mismas personas. Tenemos un sistema de denuncias donde se cargan los datos, por lo tanto sabemos quién es el usuario que tomó esa denuncia y si tenemos ese tipo de inconvenientes, sabemos bien quién es la persona que estuvo con ese trabajador que denunció a esa empresa. Porque uno Entonces, pues se desalienta como trabajador. Totalmente, Si ya te fuiste a totalmente. hacer tu denuncia, no vas a hacer otra denuncia más porque vas a decir, No, totalmente, totalmente de acuerdo. Eso es lo que nosotros decimos. Bueno, si vamos a contratar nueva gente, lo primero, vocación del servicio público. Tiene que tener eso y eso yo le incentivo a mi gente. Hoy, por ejemplo, 40 personas sacar un día feriado es porque realmente aman su trabajo. Mis funcionarios están muy comprometidos con lo que hacen, pero también a los empresarios le digo, si por ahí en el interior del país se me escapa alguna paloma, que me denuncian, que me llamen. Hace poco ¿En les la función decía... pública se paga también este tipo de labores o no está establecido? Labores en día feriado sí se paga, también. se paga como horas extras trabajadas, se puede hacer, ¿verdad? Mucha gente nos consultaba si íbamos a controlar, por ejemplo, el Ministerio de Salud o IPS, el personal de blanco del servicio público. Nosotros controlamos solamente el sector privado. Claro. No podemos ir a yo preguntaba por controlar. tu funcionario
funcionarios? Mis ministra? funcionarios, sí, todos los funcionarios, por ejemplo, del MADES, de migraciones, de aduanas, que están trabajando feriado, tienen también ese complemento. Está bien. Ministra, el tema, saliendo un poquitito de esta cuestión, nomás el tema salario mínimo. Estamos de vuelta cerca del mes donde se va a hablar más de esto. Va a subir el salario, eso es inevitable, digamos. Inevitable, todos los años se hace el reajuste, no es un aumento, hay que aclarar, es un reajuste, como lo dice la ley, porque es la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del trabajador por efecto de la inflación. Entonces, cada julio se hace el ajuste, sale el decreto y ahora te estamos esperando la inflación de mayo. Porque como todos saben, el reajuste depende del índice de precios al consumidor, del IPC. Y cada mes el Banco Central publica, entonces lo que tenemos que ver es el acumulado desde mayo hasta mayo. Una vez que tengamos cerrado mayo, vamos a saber cuánto es nuestro reajuste. ¿Pero sería 4% por ahí? Aproximadamente 4%. Hoy estamos al 3.6%. Y sería aproximadamente 4% el reajuste que tendrían. Pero no obstante, siempre está abierta la CONASAM. La CONASAM, donde se convoca al empresario, al representante de los empresarios, de los trabajadores, para que de una u otra forma ellos se sienten y negocien. Porque hemos recibido el día de ayer una nota de las centrales de la coordinadora sindical, donde ellos solicitaban, si bien la apertura de la mesa de la CONASAM, más lo que es la política salarial que se está trabajando actualmente, ellos pedían un aumento de un 15%. Entonces, ese aumento, por supuesto, la CONASAM tiene que poner sobre la mesa para negociar. Si se llega a un acuerdo, perfecto, pero si no se llega, se tiene que reajustar directamente. Como lo eso es casi automático, ¿verdad? Es casi automático, eso no se puede evitar, o sea, el sector privado no puede evitar, el sector empresarial tiene que reajustarse. Pero así como están las cosas ahora, con el salario actual, ese aumento no va a sobrepasar los 100.000 guaraníes. Y estaría entre 100.000 a 120.000 guaraníes aproximadamente. Es bastante poco. Si llega al 4.5 sería sí, eso. Más o menos, sí. Y eso es lo que preocupa al equipo económico, eso es lo que preocupa al presidente, ¿verdad? Porque estuvimos reunidos la semana pasada en una discusión de varias horas donde hablábamos sobre los efectos de la volatilidad de los precios de la canasta básica, que es algo de público conocimiento y de queja general ciudadana, donde tenemos aumento en verduras, en frutas, en carnes, en huevo, incluso en prendas de vestir, que son consumos básicos de una familia, y bueno, y la plata no alcanza. Porque el Código Laboral dice que el salario mínimo tiene que alcanzar hasta para actividades recreativas. Exactamente. Pero eso es una realidad. Tiene que alcanzar para actividades recreativas para una familia tipo de 4 personas. Pero si vos tenés un solo salario mínimo en una familia de 4 personas, por supuesto que no te va a alcanzar. Cultura, vestimenta, educación, vivienda. No hay forma, ¿verdad? No. Es una irrealidad. Es una irrealidad. Por lo menos tenés que tener 2 salarios mínimos y medio para una familia tipo de 4 a 5 personas para que te alcance para llegar a fin de mes sin gastos superfluos, ¿verdad? Sin gastos. Claro, pues yo hoy trabajo, por ejemplo, si trabajo hoy, tengo 4 personas que viven de mi salario mínimo, vamos a estar bajo la línea de la pobreza, siendo que yo estoy trabajando, un trabajo formal. Exacto. Y eso no puede ser, ¿verdad? No, por supuesto. Entonces, ahí entran por el tema de la educación, que tiene que ser gratuita, el colegio público, donde le den los kits, ahora con la salud pública, ¿verdad? Para poder contrarrestar los efectos y que la pérdida del gasto del trabajo, o sea, el gasto del trabajador no sea muy grande. Hoy con Hambre Cero tenemos nosotros en las escuelas públicas los platos de comida de los chicos, ese es un ahorro que se da dentro de las familias y es realmente muy importante. No podemos decir que reduce el 100% de los gastos de alimentación, pero sí una parte importante por el consumo de los chicos en las escuelas. Pero es una discusión muy interesante. Es más, se ha propuesto analizar dentro del equipo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, ver una fórmula más adecuada para poder hacer un reajuste más realista y que no se use solo el IPC. Además de eso, planteaban que el IPC, en realidad el índice de precios al consumidor, tiene productos que están desfasados y tiene otros, o sea, tiene fuera otros que en realidad hoy deberían ingresar también y tenerse en cuenta algunas cuestiones, algunos puntos y cambiarlos. Internet y eso, ¿no? Internet, plataforma, algunos. Claro, sacar otros productos que en realidad uno mira en el índice de precio al consumidor y dice, esta no es la realidad, ¿verdad? Como para tener como un índice de inflación, ¿verdad? Realmente el índice de precios mide
todos los consumos generales de compra y venta de un país. Como ¿verdad? 500 ítems, creo. Sí, son más de 500 ítems. Por eso el Banco Central, luego de 10 años, que es lo que recomienda internacionalmente los organismos, va a hacer una nueva encuesta para establecer una nueva línea de base. Pero y eso va a no se- sacar algunos productos que vos decís, Sí. va a sacar de la lista los que ya no se usan y van a incorporar los nuevos. Entonces ahí vamos a tener una nueva medición que va a empezar finales de este año, que el INE va a realizar la encuesta, porque Sí. la encuesta no es una sola, sino mide varios periodos durante un año aproximadamente, y ahí vamos a tener realmente cuál es el gasto que hoy tienen los hogares. Hace 10 años no tenemos esa encuesta. Y es decir, que eso no se va a aplicar todavía. Ahí quería llegar a este análisis que se va a hacer en junio. Imposible. Imposible, porque Ni tampoco el siguiente. y el ¿verdad? siguiente se podría analizar ya, porque dentro del medio vamos a estar viendo cuál es la fórmula adecuada para el reajuste. Una vez que tengamos el resultado de la encuesta, entonces sí ya vamos a poder aplicarla, pero para ahora, para este julio es imposible, primero porque va a implicar un cambio jurídico. Tenemos que llevar al Parlamento, hay que cambiar la ley del reajuste, no nos da tiempo para hacer los análisis correspondientes y hacer los testeos. Claro. Entonces es mejor tener datos actualizados, tener datos más reales, porque si no vamos a estar trabajando todavía con los datos que hoy se mide, y eso podría ocasionar alguna distorsión al momento que se haga el ajuste de línea de base, ¿verdad? Es un poquito técnico Claro. el tema, pero está en la intención del gobierno tener, vamos a decir, una medida de reajuste mucho más realista de lo que hoy se tiene. En otros países, yo les cuento que el IPC es una medida generalizada prácticamente en los 180 países de la OIT, pero combina, por ejemplo, el PIB, combina crecimiento real de salarios y combina otro tipo de variables o de indicadores que nos da esa fluctuación de esos precios que afecta al poder adquisitivo. Claro. Pero también discutíamos con el presidente y con el ministro de Economía que también hay que pensar un poco en los salarios sectoriales, ¿verdad? ¿Por qué no pensar en un salario mínimo industrial? ¿Por qué no pensar en un salario mínimo del sector servicios y comercio, como lo tiene Uruguay? ¿Por qué no pensar en salarios Pero está ocupacionales? discriminado en algunos rubros. Están discriminados en algunos rubros, pero hay muchos que están desfasados. En el ¿Cuántos caso salarios de mínimos por ahí hay en Paraguay en total? 150. Ah, muchos son. Sí. Y se cumple, ministra. El sector bancario se cumple, aunque tengo algunas denuncias ahora, que hace poco contestaba en las redes y mandamos la notificación porque ¿Los no bancos? fue. Sí, el sector bancario es el salario más mínimo más alto. Pero algunos no que tenemos. cumplen. Algunos estaban. ¿Cuál es el salario mínimo más alto? Está el salario mínimo bancario. ¿Y cuánto es, ministra? 4.350.000 aproximadamente. Es el Casi salario 4.500. inicial. Y va variando por antigüedad del trabajador bancario. Al año 1 vos tenés un salario inicial, año 2 hay un incremento, año 3, año 4 hasta año 10. Y en año 10 uno se queda, ¿verdad? Y continúa con ese salario, a no ser que haya otra ¿Y política el de doble aguinaldo ascender. es legal, o sea, es obligatorio en ellos? El doble aguinaldo, aguinaldo. no. Eso no. En algunos bancos tienen, en otros no. Es una política de cada banco. O sea, el salario mínimo, vos entras a trabajar en un banco, vas a ganar casi 4,5 millones. 4,5 millones. ¿Y Exacto. el más bajo de los salarios mínimos? Es el salario mínimo que tenemos. El que no, tenemos. no hay otro salario mínimo. El Y- salario mínimo es el 2.798.000 que hoy tenemos. No hay otro salario Los mínimo. trabajadores del campo, Están los trabajadores de ganaderos. de ganaderos, Que tienen el ganadero A, ahora solamente uno está a 1.700.000. ese es el más bajo entonces. Sí, ese ministra. tiene un salario más bajo. Sí, 1.700.000. tiene razón. Sí. Sí, porque aparte ellos pueden cobrar por especias que se le paga por, vamos a decir, vivienda, alimentación, víveres y todas esas cosas, incluye hasta un 30% Se va a cambiar en eso. especias. Y actualmente el propio sector no lo quiere, no el sector empresarial, sino los propios trabajadores, porque dice que es algo bueno para ellos tener esos víveres, esa alimentación. No puedo negar que también existen violaciones de los derechos Eso, laborales en no se instancias, no se cumple, tenemos una problemática que algunos peones o algunos trabajadores de campo le llevan a sus hijos, eso nos crea un inconveniente porque es trabajo infantil, todo es una cultura, pero vamos de a poquito entrando, la ARP ha sido muy consciente de las problemáticas que ha traído el trabajo infantil, entonces ha dicho, ok señores, por favor no los lleven a los niños, y ahora con hambre cero, todos los niños se fueron a la escuela. Entonces, esa es una ventaja que estamos teniendo. Los padres le vuelven En el campo en también el se campo. En el campo creció muchísimo la escolaridad nuevamente este año.
gracias al programa que se está teniendo. Y recién vamos a medir el impacto a finales de año cuando tengamos las estadísticas de trabajo infantil en el campo para ver cómo varió. Y tienen resultados preliminares de trabajo infantil, Y ministra. ahora vamos a ver en esta encuesta que el INE va a publicar el viernes. El viernes vamos a tener los datos del primer trimestre y ahí vamos a poder analizar también ese comportamiento que se ha tenido. Ministro, ¿no debería llevar el INE también el cálculo de la canasta básica para tener otro dato? Porque el BCP creo que tiene un concepto macro que no sé si llega a la realidad de lo que es la casa de cada uno, digamos. Es muy, vamos a decir, es muy robusto la metodología del BCP para medir IPC. Eso no lo podemos negar nadie. Pero el INE podría actuar como ente ejecutor de las estadísticas o la captación de los precios en los negocios. Eso es una cuestión discutible. Nada más que eso cuesta plata. Y alguna institución tiene que pagar. Hoy paga el Banco Central tiene presupuesto para hacer ese levantamiento. Pero ahí entraría en el Ministerio de Trabajo y eso cuesta, más o menos va a costar $1,5 millones al año para levantar periódicamente esa variación y bueno, tenemos que ver los mecanismos. ¿Y cómo es la agenda ahora? ¿Se reúne el Consejo? Sí, Consejo de Salarios Mínimos. ¿Cuándo? Con el informe del Banco Central. Primero se reúne preliminarmente, vamos a tener cambios en la composición del Consejo. El sector trabajador, luego de más de 20 años, menos, 18 años aproximadamente, pide un cambio de su representante, Ramón Ábalos, que fue históricamente el que se sentaba en la mesa a discutir, va a ser reemplazado por Bernardo Rojas. Eso vamos a validar, vamos a enviar al presidente para la firma de decreto correspondiente. Se hace un análisis preliminar de la situación en una primera reunión. Posteriormente se hacen unas evaluaciones, unas discusiones preliminares, otra vez, ¿verdad? Y se esperan los datos del Banco Central y luego se empieza a negociar. Comúnmente tarda 2 reuniones, 3 reuniones, porque se respeta bastante. Estos últimos 5 años se respetó bastante el ajuste de la ley, no hubo una negociación, vamos a decir, para aumento. ¿Y qué fecha empezarían estas reuniones? Bueno, tenemos previsto empezar antes del inicio de junio, la primera reunión, luego a mediados de junio y ya para enviar el decreto sería, es más constante las reuniones más o menos al final del mes de junio, porque en julio tiene que salir el decreto. Y ahí se va a plantear lo que decía, ministra, que se va a plantear un aumento de un 15%. Ellos ya presentaron por nota. Eso ya está, ahí se tiene que estudiar. Exactamente, ellos ya presentaron al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, realmente el órgano del Ministerio de Economía para conocimiento, porque las discusiones se dan en la CONASAM, para ellos plantear eso ya de entrada. ¿Y el Ministerio cómo reacciona ante esto? Porque nos imaginamos por sector y entendemos que va a decir la patronal, pero ¿qué piensa el Ministerio de esto? Bueno, ¿Ya hay algún adelanto que se pueda dar? El director de trabajo es el que preside, la ministra no está sentado ahí, ¿ver? No estoy yo sentada ahí, él es el que preside. Nosotros actuamos como en toda negociación, como juez y parte, pero siempre tratando de equilibrar, porque acá tenemos que entender que estamos trabajando muy fuertemente en la formalización. Nosotros hoy tenemos números muy buenos en formalización. Y si aumentamos demasiado el salario, eso podría caer, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que la gente cobre lo que corresponde actualmente. Entonces las discusiones se van a dar entre el sector sindical y el sector patronal. Pero tampoco el Ministerio de Trabajo está desconociendo que hay una pérdida muy importante del poder adquisitivo. Entonces, al momento de decidir, vamos a evaluar otra vez en equipo económico si es o no es pertinente para hacerle la recomendación al presidente de la República de acuerdo a lo que decide la CONASAM. Porque la CONASAM es la que tiene que decidir si se da el reajuste más aumento o si se da solamente el reajuste. Eso siempre se respetó. Y yo creo que la institucionalidad es muy importante. La CONASAM da una recomendación. Da una recomendación. Y el presidente hace lo que mejor le parece, o sea, no es vinculante como dicen, ¿verdad? Hasta ahora se ha respetado. Sí. Se ha respetado. Es el órgano técnico, político. Es un órgano técnico, es un órgano político, no decisorio, o sea, no es obligatoria las decisiones de la CONASAM, si son recomendaciones de negociaciones colectivas. No se puede disminuir lo que la CONASAM propone, pero sí se puede mantener o el presidente puede aumentar, claro, exactamente. ¿Y hay condiciones, cree usted, para aumentar, ministra? Política y económicamente. Política y económicamente yo creo que lo que más le conviene al sector trabajador es tener una nueva medida de cálculo.
para poder tener realmente el ajuste razonable que corresponda. ¿Y con esa nueva medida de cálculo cree que se pueden dar aumentos más importantes? Se podrían dar ajustes más importantes, sí. Se podrían dar algo que refleje mucho más la realidad de lo que es la pérdida del poder adquisitivo, pero sí vamos a insistir en los estudios dentro de política salarial para poder analizar un poco los salarios sectoriales y también ver qué podemos hacer con los sectores medios, de ingresos medios, que no sufren reajuste, porque ellos también han perdido poder adquisitivo. Claro, ven cómo cada vez más el salario mínimo le alcanza. Se acerca, y las recomendaciones de la OIT siempre nos dicen, ok, ustedes tienen que mantener un 30% de diferencia entre tu salario mínimo y tu salario promedio. Y cada vez se va acercando un poco más, y eso es muy peligroso. ¿Cuánto es el promedio hoy? Sí. Está en 3.600.000 aproximadamente, el del sector asalariado privado, privado estamos hablando en general. Pero ya vamos a llegar casi a 2.950.000. Se va acercando, digamos. Se va acercando. Y hay que mantener esa distancia. Hace años que no hay un aumento general. Muchísimo. ¿Será en tiempo de González Macri probablemente? Creo que hubo un aumento en el año 2011 o 2012. Sí, el último aumento. Después hubo un doble reajuste en la época del presidente Horacio. Hubo en diciembre y luego hubo en julio. Entonces fue un doble reajuste para poder iniciar con calzar con las fechas de julio, ¿verdad? De la nueva ley. Y después en pandemia un año no tuvimos ajuste, que se perdió porque hubo un acuerdo que no habían las condiciones para ajustar. Y en el año pasado creo que estuvimos en 4.4 el ajuste de la inflación del salario. Yo quiero consultar ya por el seguro del desempleo, pero tenemos que hacer una pausita. Una pausa, nos apasionamos con el tema del salario. Así que bueno, hacemos un corte. Gracias, ministra, por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos a la vuelta. Ya volvemos. ¿Cómo cuesta concentrarse con la plata que se cuenta ahí atrás nuestro? Sí, señor. Empieza nuevamente la discusión, tema salario. El Día de la Madre. Y a la madre, mucho regalito. Mucha inversión. Sí. No, es solamente el regalo. Hay que guardar algo para el Día del Padre. Hay que guardar para el Día del Padre. Siempre está el resto del mes. Por eso decía, no solamente es el regalo. De por ahí hay algún almuerzo, alguna merienda, algo que vamos a hacer con mamá, ¿verdad? Algún brindis hay que hacer. Y veníamos hablando justamente de esto, ¿verdad? Está caro todo, la canasta está cara, hay muchos productos que subieron muchísimo de precio. Da gusto escuchar que la ministra toma conciencia y lo dice públicamente, ¿verdad? Que son conscientes y están hablando de esto como una preocupación dentro del gobierno, ministra. Sí, es una preocupación que venimos teniendo ya hace varios meses. Se están tratando de establecer algunas medidas, como por ejemplo el tema de las verduras, que los productores no tengan más esos servicios terciarizados, como dice el ministro de Agricultura, que siempre encarece mucho el precio de las verduras, de las frutas. Estamos viendo como equipo económico qué tipo de paquetes podemos aplicar. Hace unos días se bajaba el combustible, 270 guaraníes. Y bueno, son cuestiones que se van viendo y se van estableciendo como para poder abaratar los costos y que la gente no sienta tanto en su bolsillo esta pérdida del poder adquisitivo, pero todo el mundo espera su reajuste de salario, ¿verdad? El tema del ingreso laboral es lo más importante y creo que es lo que más tenemos que cuidar, el ingreso de nuestros trabajadores, y bueno, es nuestra responsabilidad como Ministerio de Trabajo eso. Claro. Ahora, ministra, tema seguro de desempleo. Se habló muchísimo, se postergó el tratamiento también en el Senado. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Bueno, este es un proyecto que yo redacté. Yo lo había redactado en el año 2021 con mi equipo técnico, pero era otra coyuntura, otro contexto. Nosotros lo habíamos hecho con apoyo de la OIT, ¿verdad? Porque Paraguay no cuenta con un seguro de desempleo, uno de los pocos países de la región que no lo tiene. Y se daba por el contexto de lo que era el pago de las suspensiones. ¿Se acuerdan que se pagaba la pandemia, el PTU? Y bueno, y todos estábamos de acuerdo que necesitábamos un instrumento de política pública que pueda contener o paliar este tipo de situaciones donde para toda la economía y los trabajadores se quedan sin ingresos. Bueno, y se diseñó este proyecto, el diputado Carlos Núñez Salinas había presentado al Parlamento ya en el año 2021. La discusión estaba en el financiamiento así como ahora. Pero en aquel entonces
nosotros aún teníamos el 2.5%, que era del aporte obrero patronal que iba a salud y que iba al Ministerio de Trabajo. ¿Que iba a Sinafocal, puede ser? Es Sinafocal, es NPP y el Ministerio de Salud. Pero hoy esa fuente de financiamiento se ha perdido. ¿Por qué, ministro? ¿Qué pasó? Porque hay una nueva ley donde el IPS, para poder financiar salud, ha establecido, ¿verdad?, de que ellos van a tomar ese 2.5% para poder reforzar justamente las falencias de financiamiento del Fondo de Salud que tiene actualmente el IPS. Sí. Entonces esa ley salió el año pasado y al salir esa ley, el proyecto de desempleo queda sin fuente de financiamiento, porque la idea inicial del año 2021 era que ni los empresarios ni los trabajadores paguen nada. Aporten más, digamos. Ellos que no aporten más. Es un proyecto muy bien diseñado, es uno de los instrumentos que nosotros hemos visto que es bastante formalizador, porque ¿a qué es lo que le tiene más miedo al trabajador? A quedarse sin trabajo, ¿verdad? O sea, uno siempre corre el riesgo de ser despedido, de tener vamos a decir, alguna renuncia o sale por algún tipo de razón y cuesta conseguir empleo, no lo consigue de manera inmediata. Entonces, tener un seguro de desempleo donde uno pueda demostrar que mes a mes está buscando trabajo era una herramienta bastante valedera. Antes de volver al tema de financiamiento de este proyecto, ¿cómo funciona, digamos? ¿Una persona le despiden de su trabajo? ¿Tiene acceso por cuánto tiempo? ¿Dónde se presenta? ¿Cómo está pensado esto, digamos? Bueno, el seguro de desempleo está pensado solamente para un sector contributivo formal. O sea, vos, trabajador, tenés que estar formalizado y tenés que estar aportando al IPS. Vos aportás al IPS también para tu seguro de desempleo. Para que vos tengas derecho a acceder al seguro de desempleo, tuviste que haber cotizado como mínimo 12 meses al fondo de desempleo. No es automático. Luego de 12 meses, vos ya tenés derecho a acceder a una prestación de hasta 6 meses de cobertura, donde la cobertura va decreciendo. El primer mes de tu desempleo es 75%. El segundo... ¿De tu salario? Sí, es un salario de tu salario que declaraste en el IPS. Ok. Sea cuanto sea. Sea cuanto sea, con un tope hasta 10 millones. ¿Y si varió? Sí. ¿Sí varió? ¿Si varió tu salario en esos 12 meses? Se toma un promedio. Un promedio de los últimos 6 meses y sobre eso se calcula. Hasta 10 meses. Hasta 10. Hasta 10 millones el topeo. No te pueden pagar un seguro de desempleo más de 10 millones. Claro. Si vos ganabas 30, ¿verdad? Y tu promedio es muy alto. Porque eso no es para que vos sobrevivas, sino es para suavizar la pérdida de ingreso, el impacto hasta que encuentres un nuevo trabajo. Sí. Y una cuestión que se había acordado con los empresarios es que mes a mes ese porcentaje que ellos iban a ir cotizando, ¿verdad? Por ese 2.5%, se le iba a descontar de sus indemnizaciones. Entonces también la indemnización, cuando era por despido injustificado, también iba a tener un impacto, vamos a decir, se iba a reducir, porque yo ya iba aportando a tu fondo, así como lo hace Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, uno va aportando mes a mes la patronal, entonces se despide y se activa el desempleo. Nuestro código dice indemnización y aparte iba a tener el seguro de desempleo. Las dos cosas, no iba a desaparecer la indemnización. Pero funciona de esa manera. Y la idea era justamente que se pueda fondear con esto para que la gente pueda tener un seguro. Porque en aquella época, en la época de pandemia, después de todo el shock económico que hubo, la gente se quedó sin trabajo, sin ingresos, se perdió muchísimo. Todo el mundo estaba de acuerdo en tener un seguro de desempleo, pero ahora el contexto ya cambió. Y la fuente de financiamiento, o sea, ahora no tienen financiamiento y acuden a subir el aporte obrero patronal para con eso fondear el seguro de desempleo. Hoy no tenemos más esa fuente de financiamiento que fue planteada en un principio. Es más, hay que modificar también el proyecto en el artículo porque quedó tal cual, ¿verdad? Porque decía en el artículo 11 del proyecto de ley, dice que podrán ser utilizados los aportes especiales destinados al SNPP y Sinafocal y al Ministerio de Salud para cubrir el seguro de desempleo. Claro, pero ese artículo hay que modificarlo porque hoy ya no existe, ¿verdad? ¿Y el desempleo te cubriría aunque fuiste despedido con causa, sin causa, independientemente de eso? Sí.
Exactamente, menos si vos renunciaste. Claro. Si vos renunciaste no te cubre el seguro, porque es por tu voluntad propia. Y era el 75% de los últimos salarios que declaraste. Exactamente. El primer mes, decía usted. El primer mes. ¿Y después? Después bajaba de 75, después bajaba a 65, después bajaba a 62, creo, a 50 y hasta un mínimo de 45%. ¿Y el por- último mes era 45%. ¿Por cuánto tiempo se puede cobrar? 6 meses. No, hasta 6 meses. Hasta O sea, 6 meses. como para pensar, en estos 6 meses yo tengo que afrontar un poco esa pérdida de mi trabajo mientras busco otro, voy recibiendo ese subsidio. Pero tenés que demostrar en el Ministerio de Trabajo, o sea, en la oficina de empleo, de que vos estás buscando un empleo. ¿Y cómo demostrar eso? Y está dentro del diseño de la ley, que hay un formulario donde vos tenés que ir, buscar trabajo, te tienen que firmar y vos tenés que presentar en el sistema que estuviste buscando trabajo. Si vos no presentás ese certificado de por lo menos 3 búsquedas en un mes, vos no podés cobrar. 3 búsquedas en un mes. 3 búsquedas en un mes, exactamente. ¿Y usted está de acuerdo con aumentar el aporte obrero patronal, ministra? En esta situación yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Nosotros por eso habíamos pensado en no hacer mucho más costoso tanto para el trabajador como para el empleador. Pero si pensamos en términos monetarios, esto supondría pagar un 65.000 para el patrón y un 65.000 aproximadamente para el trabajador, mitad y mitad. Y tu seguro de desempleo para el trabajador es muy beneficioso pagar 65.000 guaraníes más para un riesgo de esa envergadura, porque vos vas a estar cobrando, vamos a decir, el 75% de tu salario. Entonces, es muy bueno. Pero hablando en términos de la patronal, si una patronal tiene 100, 200, 300, 400, tiene un costo importante. Y es por eso que, y también me gustaría hablar que para apoyar justamente a las empresas, nosotros creamos este programa de Emplea PDI Joven, no sé si escuchar, Sí. donde subsidiamos la seguridad social, pero aportamos completo. Pero es una discusión que se tiene que tener primeramente en el seno tripartito. Hay que volver a discutir, porque ahí hubo validación del sector empresarial y del sector trabajador en aquella época. Tenemos las actas, tenemos los estudios, tenemos las proyecciones. Pero ahora cambió completamente. Pero ahora cambió, porque ellos aceptaron porque ya tenía fuente de financiamiento. Y ahora no. Entonces se tiene que Y hay volver. otra opción. Otra opción. Que no O sea, sea subir el aporte. Claro. No, no hay otra opción. No hay otra opción porque IPS, ustedes conocen la situación económica, no se puede rescatar ninguna de las porciones porque va a afectar pensiones, va a afectar y Estimativamente, salud. ¿cuánto significaría esto anualmente? Hay un cálculo por lo menos. Y nosotros para hoy tenemos más aportantes, serían aproximadamente 780.000 trabajadores por un cálculo está en 700.000 más o menos está el aporte, más 120.000 guaraníes más. Me mataste porque matemáticamente Pero- tengo que calcular. Claro, digo yo, sería mucha gente que la que cobraría esto. No, en términos de... Claro. No. Desempleo. Nosotros desempleo, la rotación que existe dentro del sector formal, el cálculo que habíamos hecho es bastante bajo. Estamos hablando de entre 6.000 a 7.000 personas que salen al mes que van a estar cobrando. No es más que la cantidad de gente que tiene reposo. La cantidad de gente que tiene reposo en IPS, los pagos por reposo, estamos hablando entre 70 a 80.000 personas al mes que piden al menos un reposo de por lo menos 3 días. Esto es mucho menor, estamos hablando de 6.000, 7.000 trabajadores que podrían ir rotando mes a mes y vamos a tener en 6 meses un acumulado de 35.000 personas que podrían estar utilizando el seguro de desempleo. Ya. Pero no representaba un costo muy, muy alto. En aquella época, con unos 70 millones de dólares ya fondeados en los primeros 12 meses, porque ese era el 12 meses de fondeo, ese era 70 millones de dólares aproximadamente, ya iba a poder funcionar correctamente. Pero hoy Claro, todo cambió. no tenemos fuente de financiamiento, así que hay que volver a discutirlo, hay que volver a negociar, hay que volver a acordar, pero es un instrumento muy noble, es un instrumento Ministra. muy, muy importante. Tenemos que hacer otra pausa nosotros. ¿Nos esperamos un ratito o no? por supuesto. Cortito va a ser. Sí, para después volver y ya ir cerrando la charla también. Bueno, fue noche de derecho laboral hoy. Sí, señor, noche Sin de dudas. hablar del Ministerio de Trabajo,
tema salario mínimo, ya hablamos también del seguro de desempleo. Le llegaba a la producción en realidad una consulta también, volviendo al tema horas extras, porque eso siempre genera ahí muchas consultas, decía, y es una consulta un poquito larga, ministra, dice, sobre las horas extras, si el horario pactado es menor a la jornada máxima permitida por ley, ¿las horas extras corren con el horario cumplido que superan las 48 horas semanales o el horario pactado en el contrato? El horario pactado en el contrato, claro. Por ejemplo, si tenemos la modalidad de tiempo parcial, donde vos tenés que trabajar 6 horas al día, eso está dentro de tu contrato, y si vos superas las 6 horas, te tienen que pagar horas extra. Pero, y pregunta acá, ¿no importa o importa que figure en el contrato que las horas adicionales que no superen las horas máximas permitidas no serán consideradas horas extras? No, tienen que pagarle las horas. Sí. Claro, por supuesto, las horas trabajadas son horas pagadas. Ahora, el recargo sobre las horas extras es cuando es nocturno. Sí. Pero igual, si a vos no te puede pagar un salario, ponele de un jornal o por el tiempo, por hora, que son 13.000 y algo, y vos trabajaste 8 y te pagan por 6, no, te tienen que pagar por las 8 horas trabajadas, por lo que corresponde. Ministra, es que había no se unos puede. proyectos novedosos con respecto a la reducción de las horas laborales semanales. Una intención en realidad tengo entendido y también una posibilidad de extender los plazos de vacaciones, habíamos hablado alguna vez. ¿Eso está todavía en la mesa? Sí, el viernes hay una audiencia pública con el senador Oviedo, creo que es. Se va a tratar sobre el tema de las 40 horas laborales. Nos han pedido nuestra opinión, nosotros somos muy prudentes en ese sentido de establecer, si bien él ha modificado algunos artículos donde habla de la progresividad, donde establece otros criterios que no son iguales a los originales que habíamos conversado la última vez. Igual hay que ser muy prudente con esto y trabajarlo de manera tripartita en una negociación, una discusión bien instalada para que se entienda y que no afecte el tema ni de la productividad, ni de los niveles salariales, ni de todo el entramado de la formalización que nosotros estamos viendo. No se puede discutir que es una buena intención, ¿verdad? Que los países tienden a reducir sus jornadas de trabajo. Paraguay tiene una de las jornadas más altas de 48 horas, pero hay que ser prudentes, vuelvo a repetir. Reducir a 40 horas. 40 horas, de 48 a 40. Incluyendo un día laboral o puede ser con otro método también, ¿verdad? Exacto, puede ser con con banco de horas, puede ser con un día adicional libre, ¿verdad? Entonces vos podés completar las 8 horas en 4 días o ver el mecanismo. Hay varios planteamientos dentro del proyecto que él lo plantea y que se van a discutir en la audiencia pública. Mi equipo va a estar presente también ahí. ¿Eso el viernes? Esto es este viernes. Este viernes va a ser la audiencia pública. Y bueno, y el tema de las vacaciones sí era una de las reivindicaciones que nosotros habíamos conversado, que tenemos en mente la ampliación de las vacaciones. Yo creo que sí es justo, 12 días hábiles es muy poco, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que hay que darle a trabajar. Hasta los 5 años o 6 años de trabajo, 12 días. 12 días. Y la idea es ampliar ese... Ampliar eso, sí, ampliar aproximadamente hasta 18, alargarlo de 18 a 20, 22 días y mantenerlo de 30. Después de 10 años. ¿Ese es un proyecto del ministerio? Ese es un proyecto nuestro, sí señor. ¿Y cuándo se va a tratar eso? Y tenemos que estar cerrando un poco con el Consejo Consultivo Tripartito, cómo va a ser esto. Se había dejado un poco las discusiones por el tema del proyecto de primer empleo, por el tema del salario, ¿verdad? Hubieron varias cuestiones que tuvimos que atender, pero sí está sobre la mesa. Hace poco hemos regulado también a través de una resolución del ministerio cómo se otorgan las vacaciones pagas, qué pasa si se interrumpe tus vacaciones y, por ejemplo, no te pagaron, te tienen que devolver la plata que vos gastaste, ¿verdad? Claro. Eso todo regulamos y es muy interesante porque vamos sacando cuestiones de derecho laboral administrativo que antes no era muy habitual. Algunas patronales dicen, no, ustedes están regulando sobre cuestiones que no le competen. No, nos compete por el Código del Trabajo, por nuestra ley de creación del ministerio y por otras leyes anexas. Somos autoridad administrativa del trabajo y así como en todos los ministerios del mundo de trabajo, tenemos esa potestad regulatoria para poder aclarar, no crear nuevos derechos, sino aclarar de cómo funciona el derecho. Totalmente. Estamos en eso.
vamos mejorando nuestro derecho laboral administrativo. Gracias, ministra, por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias, será hasta la próxima. Nos quedamos como siempre con muchas consultas que después iremos también ahondando. Ya volveremos a hablar cuando se tenga el número finalmente del salario mínimo. Así es. Bueno, vamos cerrando nosotros. Cerramos.